9:38 de la noche, regresamos aquí en Hackeando la Política en vivo a través de Nativa Nos Conecta. Ahora vamos a hablar con Daniela Ibáñez, analista política del Centro Wiñac, para seguir hablando sobre todo lo que está pasando en nuestra política en realidad. Muy buenas noches, Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Diego, un gusto estar con ustedes de nuevo. Igualmente. Bueno, a ver, ¿cuál es su apreciación respecto a la tesis plagiada del presidente Castillo? No tenemos una respuesta concreta del gobierno, ni la de la universidad. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Bueno, mi apreciación es que Pedro Castillo no ha dado respuesta satisfactoria respecto a la tesis, ¿no? Tuve la oportunidad de, seguramente como muchos de nosotros, de ver un pantallazo del título de la tesis, que tiene que ver con la equidad de género en una escuela en Tacabamba, ¿no? En Chota, que es el origen del presidente, y la tesis, supuestamente su coautora es su esposa. Lo cual resulta un poco extraño, ¿no? En primer lugar, digamos, dejando el plagio de lado por un momento, que la tesis sea titulada de la equidad de género no va de acuerdo, digamos, a los ideales políticos que representa Pedro Castillo, claro, en el sentido que él alcanza la presidencia con un vehículo partidario de izquierda conservadora, ¿no? Como la es de Perú, la de Perú Libre, ¿no? Como la de Nil Cerrón. Entonces, por lo tanto, no engloba, digamos, o no se le ha escuchado al presidente pronunciarse respecto a esta temática, y por lo tanto no es muy verosímil que, digamos, haya podido escribir esta tesis. Más allá de eso, el programa Panorama ha, digamos, diagnosticado a través del software de Turnitin, que es un software reconocido a nivel internacional, que la tesis estaría plagiada un 54%. ¿No? Entonces, más allá si es que el presidente escribió o no escribió la tesis, o si su esposa escribió o no escribió la tesis, esta es una tesis mal escrita, una tesis que tiene extractos plagiados. Inclusive hay un usuario de la red en Twitter, por ejemplo, que señaló que en otra ocasión el gobierno había plagiado parte de una propuesta suya en un proyecto de ley. Entonces, es un modus operandi del gobierno. Hay otros dos ministros cuestionados en tanto a plagios. Entonces, resulta una acusación bastante grave y un hecho bastante grave, especialmente porque el presidente se vende como un profesor, ¿no? Sí. Y este claramente no es un ejemplo de un profesor que está siendo honesto con las personas. Claro. También hemos visto, aparte de la conclusión que tendríamos que ver también, ¿no? Tal vez concluyó que eso no era lo correcto para la sociedad, ¿no? Pero el tema es que también las encuestas parece que no tienen nada que ver con la tesis. Hay mucha información que poco a poco sale a la luz, pero esto, desde tu punto de vista, debe ser una causal para una vacancia, porque hay muchos especialistas que señalan que sí, hay unos que dicen que no. De tu punto de vista, ¿crees que sería un argumento concreto en el Congreso de la República? Desde el punto de vista legal, no puedo opinar mucho porque no soy abogada, pero desde el punto de vista político, no veo esto como una causal de vacancia o una causal para que los congresistas se aglomeren para pedir la vacancia, ¿no? Por ejemplo, algo como la Asamblea Constituyente sería más una causal de vacancia, digamos, por intereses políticos, que el plagio de la tesis de Pedro Castillo. Por la simple razón que han ocurrido tantos escándalos en su gobierno, muchísimos escándalos, y ninguno de ellos ha derivado, digamos, a una vacancia lo suficientemente fuerte en términos de alianzas políticas. Entonces, por ese lado, veo difícil que los congresistas encuentren en su interés apoyar este tipo de iniciativa en este momento, ¿no? Sí, claro, por supuesto. A ver, Karelyn López habla y se mueven muchas cosas, ¿no? Algunas personas le creen, para algunos abogados señalan que esto se está corroborando en la fiscalía. O sea, ella mientras habla se corrobora, y estamos viendo el caso de Juan Silva, ya que ha iniciado su investigación por lo que había dicho ella y las empresas chinas.
¿Le podemos creer a Carolina López respecto a César Acuña, que puede haber un pacto, algunas fechas no cuadran un poco, hay un poco ahí de mareo? ¿Tú crees que deberíamos tomar en cuenta lo que dice sobre César Acuña? Porque no estaría de más encajar algunas piezas ahí y tal vez tener una conclusión bien interesante, ¿no? Bueno, Carolina López, más allá de las morales y la ética cuestionable que ha tenido que accionar a través de su carrera o en su ámbito laboral de lobista en el pasado, en este momento es la única, digamos, persona del entorno presidencial que, digamos, está corriendo todos los riesgos y está dando todas las declaraciones pertinentes, ¿no? Ella no tiene mucho que ganar, digamos, desde un punto de vista práctico, ya está corriendo todos los riesgos, ya se ha expuesto, ya ha admitido sus delitos y ahora simplemente está diciendo cosas para verificar, cosas que el público ya está, digamos, conociendo a su momento, ¿no? Claro. Entonces es un testimonio valioso y claro, el congresista Salguana, que ahora lo escuchaba anteriormente, decía que ha escuchado de Bruno Pacheco y que capaz no sería, digamos que sería más bien un rumor, ¿no? Pero Bruno Pacheco está prófugo de la justicia y Carolina López está dando declaraciones. Entonces eso ya dice mucho de ambos personajes. Claro, por supuesto. Además también ella tiene que corroborar lo que dice, no puede estar lanzándolo así nomás. A ver, vamos a ir cambiando de tema rápidamente y vamos a hablar de la Asamblea Constituyente, señor director, porque vamos a poner este tuit de Vladimir Cerrón, justamente, que se ha hecho viral hoy día, porque esto ha sido la semana pasada. No habrá cambios si no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o no. El líder de Perú Libre expresó que la redacción de una nueva Carta Magna ayudaría a solucionar diversas problemáticas del país. Esto yo lo conversaba con los chicos aquí en producción y es que esto, si no me estoy equivocando, fue antes que archivaran el proyecto de la Asamblea Constituyente. Entonces, esta reacción no viene de ahora, ¿no? No viene porque ya la Asamblea Constituyente no va por el momento, sino ya tiene este pensamiento mucho antes. ¿Qué piensas al respecto? La primera declaración que Cerrón tiene en esta naturaleza violenta, ¿no? Respecto a cosas que no saldrían a su favor y amenazando, ¿no? al público. Es más, partidarios de su mismo, ¿no? Del mismo Perú Libre habían amenazado con eso desde el año pasado con la campaña de Pedro Castillo. No es algo nuevo para sus aliados políticos, ni mucho menos para él, ¿no? En este tuit se ve que dice Vladimir Cerrón que la Asamblea Constituyente solucionaría varias problemáticas del país. Bueno, la Asamblea Constituyente generaría un gran problema en el país. Eso es lo que yo le respondería. Porque, ¿y por qué está amenazando con la violencia? Porque en este momento lo que quieren poner en la agenda es una Asamblea Constituyente clientelista hecha a su medida, ¿no? Con cuotas para grupos específicos que ellos elegirían, digamos, políticamente para que se representen en la Asamblea Constituyente. No sería un mecanismo verdaderamente democrático. Entonces, él mismo lo sabe que es un mecanismo político para poder aferrarse en el poder. Nicolás Maduro cambió la Constitución para aferrarse en el poder, Rafael Correa lo hizo, Chávez lo hizo, Evo Morales lo hizo. Entonces, no sería muy diferente en el Perú, es la misma técnica. Y Guillermo Bermejo lo dijo desde la campaña, ¿no? Sí, claro. Que son las pelotudeces democráticas. Tampoco les gusta mucho el Congreso, así que por ahí también va la línea. Así es. A ver, para ya concluir justamente hablando del Congreso, se va a interpelar 4 ministros en esta semana y la otra. Se habla de una estrategia muy poco clara respecto a que es una pérdida de tiempo interpelar a 4 ministros cuando solo con bajarse Aníbal Torres y no lo convence de las declaraciones en el Pleno, hubiera sido más válido que ir uno por uno. ¿Tu respectiva opinión al respecto cuál es? Es más riesgoso para el Congreso, digamos, apuntar por la cabeza de Aníbal Torres, porque recordemos las infames declaraciones del muy breve premier Valer, que decía era la bala de plata, ¿no? Entonces, si es que, digamos, apuntan por la cabeza del premier, es más riesgoso para el Congreso. Por eso se ha optado por la táctica, digamos, de, bueno,
sí, de aceptar este gabinete con Aníbal Torres a la cabeza y luego ir interpelando poco por poco, ¿no? Ahora, en tanto a la opinión pública y la atención mediática que vaya a tener cada una de estas interpelaciones va a ser bien poca, ¿no? Porque si van a ser 4 al mismo tiempo, digamos que inclusive una sola interpelación, que es bastante engorroso y es un proceso en el que hacen varias preguntas los congresistas, seguramente va a pasar desapercibido en los medios, desafortunadamente, porque sí hay interpelaciones bien importantes, ¿no? Como la de Betsy Chávez, que está tratando de prohibir la tercerización laboral, lo cual sería completamente dañino. Se señala que ella podría ser interpelada, o sea, ella sería en esta ocasión la que se iría para su casa. Apostaríamos que ella podría ser, porque como mencionas, Aníbal Torres sería la bala de plata. Me da mucha controversia esto de que mantienen a un ministro solo por quedarse en el Congreso, pero parece que así funciona. ¿A quién apostaríamos que se podría ir? No sé, ¿puede ser ella? Creo que ahora ella es la que tiene más foco de atención y la que más riesgos está generando. Por eso la mencioné. Y está teniendo más atención mediática alrededor de ella. Entonces, creo que ella está en graves problemas, especialmente también con la huelga de los controladores aéreos y este tema de querer prohibir la tercerización laboral. Hay bastantes causales que podrían ¿no? justificar su interpelación. Ahora también es uno de los miembros más poderosos del gabinete. Entonces, para el Congreso eso es riesgoso también. Sí. Bueno, Daniela, te agradezco bastante estar aquí con nosotros. Siempre un gusto hablar contigo. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias, Diego, igualmente. Gracias. Daniela Ibáñez, analista política del Centro Winning, aquí con nosotros en Hackeando la Política. Y vamos a ir con nuestro último informe de la noche.